What's great is that Frances Farmer is going to have a revenge on Seattle. What about it? Denomination was she? Find out about it? You should read Dreamland by Pierre Marcus. Wrote this book about her. It's really good. She's, you know her story, don't you? She's an actress that she was kind of a foul-mouthed person, and she hated the whole Hollywood scene, and she expressed her hatred for them publicly, and so, and she also, when she was like, I think she was 15, she entered this essay contest when she was living here in Seattle, titled "God is Dead." A few points she was for being a communist, and then she went to New York and was a part of this acting troupe. And so it supposedly had communist ties too, and so then there's this big conspiracy amongst a judge, a very well-known prominent judge here in Seattle, and a bunch of other people who had ties with Hollywood, and they basically just set her up and ruined her life. They had some pictures taken of her when she was arrested for drug driving, and it was a big, huge scandal. She eventually was sent to a mental institution. Every day for years, just totally abused, and
Hola familia, ¿qué tal estáis chicos? Hola. Estoy un poquito cansado, ¿eh? Ayer fue un día intenso y hoy más. He llegado de Madrid por los pelos, que me tenía que ir esta mañana. A ver, vamos a ver. Esto va por Caster, si no me equivoco. Vamos a ver si estoy en lo cierto. Ponemos la claquete. La sala no funciona. ¿Por qué? Así que funcionará. Ahí estamos. Chan, chan. Bueno, vale. Ya estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, buenas noches. Hola. Bueno, vamos con la clase de hoy. Entonces, os cuento. Os he puesto link para que os descarguéis el Sinte, pero los nuevos, nuevas, nueves. Esta clase en realidad solo quiero que os quedéis con el concepto de la síntesis. Hello, el concepto de la síntesis, pero como primer impacto, porque os va a tocar, vais a necesitar tiempo para asimilar esto y lo vamos a ver tanto que acabáis viéndolo perfecto. Entonces, hoy con lo que voy a enseñar, pues si alguien quiere lo puede practicar en casa, pero los nuevos no hace falta que lo hagáis. ¿Vale? De hecho, la síntesis es dura y yo la voy a explicar muy a fondo, ¿vale? Para que luego podáis abrir cualquier sinte y lo entendáis. Pero el primer impacto es un tortazo. De hecho, utilizamos el Cardinal, que es un emulador de síntesis clásica, analógica, con sus módulos, porque luego cuando pongamos los sintes de Ableton ya está todo conectado. Pero quiero que entendáis bien las piezas que llevan los sintes más básicos, porque vamos a hacer sintes muy básicos. De hecho, Alexis Gore, por ejemplo, cuando monta sus módulos con Cardinal no entenderíais nada. De hecho, que de una clase de síntesis vais a flipar. Es de locos. Está muy loco también, ¿eh? ¿Y por qué explico esto? Porque yo no quiero que aprendáis 3 sintes de Ableton o 4. Quiero que los entendáis todos. O sea, que puedas comprarte un sinte nuevo, un plugin o lo que sea, y lo abras y sepas qué es lo que hay. ¿Vale? Entonces, hay más tipos de síntesis, pero hoy vamos a ver 3, básicamente, ¿vale? Una sustractiva, una FM y una wavetable. Bueno, y un sampler. Yo creo que nos dará tiempo. Y lo que os digo, que nadie se agobie con lo que va a ver. O sea, si eres nuevo, lo que digo, con que te quedes un poco con el concepto, lo puedas ver, rollo película, y digas, vale, creo que lo entiendo, y luego habrá otro sinte, pues para mí ya es suficiente. Y luego quien quiera macarrear, que macarree lo que quiera, ¿vale? Entonces, voy a tirar el Cardinal y nos encontramos con esto. De hecho, voy a quitar piezas de aquí. Bueno, y me voy a quitar yo también. Esto lo voy a quitar del medio. Todo esto fuera. Fuera. Bueno, de hecho, este lo borro. Este lo borro. Este lo borro. ¿Veis? Aquí hay unas cuantas cosas. Vale, y las piezas que voy a coger de momento van a ser aquí en Brand. Voy a coger los módulos de VCV. Estos de aquí. Bien. Voy a coger de momento esta máquina. Voy a coger el teclado y vamos a empezar poco a poco. Ay, después sacar el teclado así. Vale, chachipiruli. Nosotros cuando abrimos, por ejemplo, lo voy a hacer, ¿no? Cuando cogemos un sinte ya hecho de Ableton, por ejemplo, instrumentos analog, y lo tiro aquí, he dicho que lo tiro aquí, yo pulso en la tecla y ya suena, ¿vale? Pero ¿qué cosas llevan todos los sintes? Porque todos los sintes coinciden en muchas cosas, ¿vale? Tenemos algunas piezas que no lo instaléis para clase de hoy, tranquilos, ¿vale? Hoy mirar la clase y ya está. Quiero que estéis concentrados y que no estéis intentando hacer lo que voy a hacer, porque como repito e insisto, no hace falta ni hacer prácticas con lo que voy a hacer. O sea, con que os quedéis con de qué va el rollo, pues para mí ya es más que suficiente. Entonces, bueno, he tirado el Cardinal, nos encontramos esto.
y os voy a explicar un poquito la síntesis por encima. Nosotros en realidad cuando tocamos una tecla en MIDI y ponemos un sinte, ¿verdad? Suena. Pero aquí, cuando toco, no suena nada. Entonces, así una pequeña presentación. He puesto un scope que es para que podamos ver. Esto es una emulación, totalmente. ¿Qué pasa con cada uno? Pues sucede lo siguiente. Tenemos las partes que nos van a interesar hoy. Es esto. A ver, uy. Ay, no sé el zoom, que half lino. Vale. Tenemos por una parte aquí arriba que pone voltio octava. ¿Esto qué es? Bueno, pues vamos a pincharlo aquí y vamos a verlo. El teclado, tenemos ahí las... a ver, tenemos aquí, vamos a ver un momentito, voy a poner el piano para que se vea que se llamaba, a ver si me acuerdo, joder, macho, no tiene abajo, es que así por lo menos veis un poco las teclas que estoy haciendo, y esto se llamaba, ¿cómo te llamas? Piano, titiri, no, notes, no, está abajo del todo seguro. Ay, no me acuerdo del nombre. Mira, saltada. Sintesia. Aquí está. Bueno, así vemos un poquito lo que hay. Vamos a subir esto. Vamos a subir el alto, ya está subido. Vale. Con el voltio octava, ¿qué pasa? En realidad tenemos, como su nombre indica, un voltio por octava. O sea que hay diferentes voltajes, lo que es que aquí es una emulación. Y con la salida de voltio octava lo que vamos a conseguir es que un oscilador, por ejemplo, que el oscilador es lo que hace ruidito, ¿vale? Lo que suena, pueda entender qué nota tocamos. ¿Lo ves? De hecho, si yo, por ejemplo, empiezo aquí en este do, y fijaros, mirad el escope un momento, y voy subiendo la escala, ¿veis cómo aquí va subiendo? ¿Vale? O sea que manda un tipo de señal, un tipo de voltaje concreto para que una máquina pueda identificar en qué escala estamos y en qué nota estamos. ¿Vale? Y de momento vamos a ver hoy esto y poco más. Vamos a ver también qué pasa con el gate. Y fijaros, cuando pulso la tecla, sube hasta arriba, ¿lo veis? Y cuando la suelto, baja. O sea que tenemos aquí un impacto que le dice nota en marcha, nota suelto. ¿Lo veis? Note on, note off. Y lo traduce en un voltaje. Sin más. Y esto las máquinas lo entienden. Ciertas máquinas. Y ahora veremos cuáles. O sea, de momento tenemos un voltio octava que según la tecla que pulse manda un voltaje diferente. Como su nombre indica, un voltio por octava. ¿Vale? Con esos 12 semitonos. Y tenemos también este gate que cuando pulso una tecla lo veis como sube y cuando la suelto baja. ¿Vale? Y este mensaje ahora veremos para qué sirve. Pues con esto nos podemos defender. Luego ya veremos lo que es el velocity, el aftertouch, pitch bend, pero hoy no, porque si no os estallará el cerebro. Vamos a ver qué piezas tiene un sinte sí o sí o sí. Y vamos a empezar por una síntesis sustractiva. Vamos a comenzar por poner un VCO. ¿Qué es el VCO? Bueno, esto es un oscilador. ¿Vale? Un oscilador que hace frecuencias entre 20 Hz y 20 kHz, que son las frecuencias que nosotros podemos percibir, todo lo que vibra entre 20 y 20.000 veces por segundo. Y bueno, pues tenemos aquí en este caso 4 tipos de ondas diferentes. Tenemos una cuadrada, una de sierra, una triangular y una sine, que es una senoidal. Si le echamos un vistazo, ahí la tenemos. Vale, para que la veáis. Ahí tenemos una senoidal. Esto sería una triangular, una sierra y una cuadrada. Bien. Cada una de estas tiene diferentes armónicos, en realidad. Y se pueden hacer un montón de cosas con ellas. Si yo la conecto directamente fuera, ¿lo veis? Ya suena.
y nunca se calla, siempre está sonando. Pero ya tenemos una máquina que genera unos tonos, ¿vale? De hecho, fijaros, cada onda es diferente y tiene diferentes armónicos. Vale, estas son muy puras todas. Voy a bajar el canal, que es una flipada. Swing. Bueno, pues ya tenemos algo que hace ruido, pero no se para. De hecho, si yo ahora lo conecto, aunque toque el teclado... Ay, perdonad, joder. Aunque toque el teclado, lo veis abajo, como toco notas, él no cambia de tono. ¿Cómo podemos hacer que cambie de tono? Pues necesita una información que es el voltio octava, y yo, esta máquina que es un host MIDI, que lo que hace es traducir el MIDI a un tipo de voltaje concreto o a un tipo de señal. Cuando ya tengo voltio octava, fijaros, ahora si lo conecto a la salida, ¿lo veis? Ya está funcionando. De hecho, vamos a conectarlo aquí, ¿eh? ¿Lo veis? Toco notas y coinciden las frecuencias con el voltaje X. Claro, pero esto nunca se calla. Y entonces, ¿qué tenemos en todos los sintes? Pues en todos los sintes nos vamos a encontrar un VCA. Vamos a buscarlo por aquí. Esto. ¿Esto qué es? Pues esto es un volumen que vamos a meter entre medio. De hecho, si ahora conecto el sine, le voy a decir que entre en el in, pasa por el fader al out. Pero veis, esto no se calla. Pero sí que ahora tengo ya un volumen. ¿Veis? Lo puedo subir y bajar. Y aquí es donde empieza las piezas vitales de un sintetizador. ¿Qué necesita esto? Bueno, todas las cosas que queramos automatizar, vamos a utilizar, bueno, se puede utilizar muchas cosas, pero vamos a empezar por una envolvente ADSR. Attack, Decay, Sustain y Release. Vamos a verlo, que lo habréis visto varias veces. Aquí, una ADSR. ¿Qué es lo que hace la ADSR? La ADSR va a esperar esta señal. Vamos a quitar un momento esto. Va a esperar esta señal. Que cuando yo tengo una tecla, a ver, claro, esto vamos a hacer ahora. Y el gigante, mucho menos. A ver, vamos a ver, ponte, resetírate. Uy. Que me deja cambiar la ganancia. Bueno, da igual. ¿Lo veis? Note on, note off. Lo cual, el gate lo vamos a utilizar aquí para que esta máquina sepa cuándo y cómo automatizar. O sea, con esa señal de cuando toco una nota y lo activa y suelto y se desactiva, lo vamos a conectar, ¿lo veis? De gate a gate. Vale. ¿Qué es la ADSR? Pues la ADSR en realidad, con Attack, Decay, Sustain y Release podemos emular los instrumentos reales. Podemos hacer que tengan menos ataque, más ataque, o sea, que entren más lentos, que entren más fuertes, que se corten enseguida, que duren más rato, que duren menos rato. Bien, y esto se hace con esta gráfica que además demuestra exactamente el tipo de automatización que hace. O sea, si yo pulso la tecla, nos va a hacer subirá muy rápido, luego bajar un poquito, ¿vale? Y cuando la suelte, ¡pum!, hará la cola que tenga que hacer, que puede ser más corta, ¿lo veis? O más larga. En este caso el release. El ataque es el tiempo en que tarda en entrar el sonido, lo veis, con esta automatización, subiendo el volumen hasta el punto más alto. Si yo tengo el decay y el sustain así, pues el sonido llegará arriba, ya no bajará y se quedará todo el rato sostenido ahí arriba hasta que suelte la tecla y tendremos el tiempo de release que puede ser más largo o más corto. O sea, que se vaya el sonido prácticamente cuando toco la tecla. Si yo bajo el sustain, ¿qué va a pasar? Vamos a poner un poco más de release. Pues que el sonido llegará aquí, irá bajando esta automatización, que será equivalente aquí a una automatización de volumen. Si yo bajo el decay, lo pongo así, pues que tendremos un pico alto muy rápido y luego nos bajará el volumen. Y si bajo esto del todo, hará ¡puc! Y sonará este momento cuando toque la tecla y ya está. Bien, y esta automatización
sale por un control de CV, ¿vale? Un control de voltaje, que hará que esto se automatice con la curva que yo tenga aquí. Así de sencillo, ¿vale? O sea, por ejemplo, vamos a conectarlo del out al CV-in. ¿Lo veis? Ya se ha bajado automáticamente. Ahora toco una tecla, pobrecito, casi ni sube, vamos a ponerla un poco más así. Y lo veis, cuando yo pulso la tecla aquí abajo, fijaros que está aquí, él hace esta gráfica. Si yo lo subo todo arriba, o sea, muy estable ahí arriba, ¿lo veis? Y cuando suelto, puede bajar más lento, o si lo pongo así, bajará muy rápido. Pop. ¿Vale? Y esto ya podemos hacer que suene. Vamos a hacer que suene. Tenemos la señal senoidal, la metemos en el VCA, control de voltaje amplificación, y lo veis, cuando toco está haciendo esta gráfica. Si yo hago un raíz más largo, cuando suelte la tecla se quedará más rato. Bien, si yo el ataque lo pongo más lento, costará entrar. Vamos a ponerme el raíz más corto. ¿Lo veis? Si yo, por ejemplo, pongo el ataque rápido, pero bajo el sustain y el decay, tenemos un sonido más plaquet. O sea, que es como más rápido que tac, 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 fijaros. Palomitas de maíz. O sea que nos encontramos una automatización que hace que el VCA, que es un fader es una amplificación, se abra o se cierre. Tan sencillo como eso. Ahora lo veis, ya no, bueno, puedes bajar el punto de level máximo, pero no puedes hacer que suene. Y ahora ya este oscilador está siendo controlado por el VCA. Claro, aquí tenemos dos tipos de señales. Bueno, de hecho hay más tipos de señales. Tenemos por una parte esos voltio octava, que lo que hace es que el oscilador lo entienda para que pueda generar tonos diferentes. Tenemos por otra parte el audio. El audio es esto. O sea, esto es audio puro y duro. ¿Lo veis? Está generando esa onda de audio que si yo la conecto al máster, suena. ¿Qué pasa? Que si yo quiero interponer una mesa de mezclas o un fader como es este, ¿vale? El control de voltaje o la amplificación, entro dentro en el in y salgo el out. ¿Vale? Pero esto suena eternamente. Y quiero automatizar esto. Tenemos una señal, que es el gate, que lo que vamos a hacer es que se entere esta máquina para hacer esta automatización. Y del out de aquí, lo que va a hacer es mandar información de esta curva, lo cual en el momento que entro en el control de voltaje, ¡pam!, se corta. Y ya nos va a hacer esta gráfica. Lógicamente, si yo no le mando la señal de gate, nunca sabría cuando toco el teclado y no funciona. Necesita un note on, note off, que lo entienda. Y lo tenemos aquí. Ya está, ¿lo veis? Bueno, pues aquí ya tenemos una parte básica, lo cual ya sabemos que un sinte tiene que tener un oscilador, tiene que tener una amplificación, ¿vale? Y necesita un ADSR para poder hacer la automatización de la forma que queramos, con un ataque más rápido, más lento, bueno, pues para que podamos emular un instrumento natural, por lo menos la intención de cómo se toca. Bien, pero claro, al final lo que queremos es conseguir que podamos hacer más movidas que solo subir y bajar el volumen. Porque hay instrumentos que el cierre es diferente, va por frecuencias o una sordina en una trompeta, mil cosas, ¿vale? Porque al final está como pensado como una emulación de los instrumentos, de la intención de cómo se tocan los instrumentos naturales. Entonces, hay dos formas en realidad de controlar ese volumen, que una es esta. Lo voy a poner con una sierra que se escuchará más, o una triangular. Perfecto. Y una sería controlar el volumen con el VCA y una ADSR. Y la otra muy interesante, vamos a dejar esto arriba ya,
es, en vez de utilizar esto, utilizar un filtro de frecuencias. Vamos a utilizarlo. Vamos a cargar aquí, botón derecho. Ahí está, VCF. ¿Esto qué es? Bueno, esto es un filtro como los que habéis utilizado en mesas de mezclas, que corta de agudos o corta de graves. Vamos a probarlo. Vamos de la señal cuadrada. Entramos dentro de la máquina y podemos elegir un low pass filter o un high pass filter. ¿Cuál es cada uno? Tenemos frecuencias de 20 Hz a 20 kHz. Esto es un high pass filter, un filtro pasa altos, o un low cut. O sea, tenemos filtro pasa altos o corte de graves. Se puede llamar de las dos formas. Un high pass filter HPF, ¿vale? Tranquilos que esto lo iremos viendo tanto que lo entenderéis perfecto, ¿eh? O lo contrario, un high cut o un low pass filter, LPF, ¿vale? Un filtro que deja pasar o sea, un high cut, un cortagudos o un filtro pasabajos, como queráis. Qué raro, al principio es que claro, el primer día esto es un bofetón. Pero no pasa nada, lo entenderéis perfectamente. Y de hecho, los nuevos no quiero que os acordéis de cada una de las piezas en el primer día. Ya tengo este filtro. Hemos conectado de la onda de la cuadrada, hemos entrado a LIN, o sea, le estamos metiendo audio y vamos a salir con un low pass filter. Me voy a conectar aquí a LIN. Vamos a subir un poco el volumen. Voy a abrir el filtro. Y lo veis, cuando yo lo giro, empieza a cortar las frecuencias desde el agudo. Si lo pongo en un filtro pasa altos, pasa al revés. Va de dejar pasar brillos a pasar todas las frecuencias hacia graves. Aunque normalmente utilizamos más el LPF. Así. Claro, con este nos va a pasar lo mismo, que lo puedes utilizar así y automatizar así, que eso se hace mucho. Pero vamos a mecanizar las cosas que como vienen de salida. Claro, no es lo mismo bajar el volumen así que cerrar un filtro así y queda muy diferente. ¿Qué le hace falta a esto? Lógicamente, así a mano hacerlo tan rápido como esto, pues es jodido. ¿Y qué vamos a utilizar? Pues siempre utilizamos una... Bueno, siempre no, pero podemos hacerle feos y mil cosas más. Pero vamos a automatizarlo con una envolvente ADSR. De hecho, todos los intes que vamos a abrir luego os daréis cuenta que pone en una parte oscilador, el VCO. Veremos envolvente, bueno, las ADSRs aquí se ponen como envolvente de amplificación. ¿Qué es esto? Es un VCA más esta ADSR. Luego veremos envolvente 2 y envolvente 3, que normalmente ya están como preparadas para trabajar con un filtro. Y luego lo veréis, cuando os enseñe los de la Belton lo veréis más claro. Tenemos este filtro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues en realidad lo que queremos es automatizar esta ruleta para que se mueva con una gráfica como esta y que vaya acorde con el teclado cuando lo toco. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, le da botón derecho, vamos a cargar una ADSR, una envolvente. Y lo que vamos a hacer es, pues lo que hemos hecho antes, de gate a gate, lo cual ahora esta máquina ya entiende cuando yo pulso una tecla, ¿lo veis? Ya sabe que la estoy pulsando. Vale, pues ahora lo que voy a hacer es decirle a la ADSR que automatice el filtro. Yo se lo voy a bajar. Y... bueno, para automatizarlo, o sea, aquí. Vale, debajo del cutoff podría ponerlo en la resonancia o aquí en la distorsión, no lo voy a poner aquí. ¿Qué pasa? Que aunque no lo veamos, le he dado aquí al más para darle, ¿vale? Para que la automatización se abra más. Lo que hacemos es cerrarla y él lo que está automatizando es esto. Para que lo entendáis. Y ahora cuando es que tengo una tecla, él lo que hace es esta gráfica. Si yo bajo el sustain,
y estación estereográfica. Y os dais cuenta cómo la sensación sonora es muy diferente. No es lo mismo hacer un barrido de frecuencias que subir y bajar volumen. Es súper diferente. ¿Vale? O sea que es una sensación hiper diferente. Vamos a echar un vistazo ahora al synth de Ableton. Hemos cogido aquí, voy a poner instrumentos, un analog, por ejemplo. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues si nos fijamos aquí abajo, bueno, vamos a quitar este oscilador, pone oscilador aquí. Y el oscilador nos pone el tipo de onda que queremos. O sea, igual que lo que hemos hecho. Y si nos fijamos aquí, ¿qué hay? Pone amp 1, o sea, amplificación. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Cuando me pongo encima, fijaros que hay automáticamente aquí. Sale una envolvente. Vamos a probarla. Tiene esta gráfica, yo toco. Se bajo. Y de hecho aquí tenemos attack, decay, sustain, release. Tenemos lo mismo. Lo que pasa es que este synth, ¿por qué suena directamente? Bueno, pues porque ya está asignado todo, está pensado para eso. Fijaros, oscilador envolvente. Si ahora empezamos a abrir synths, todos tienen osciladores y la envolvente amplificación ya conectadas, porque sí, porque por defecto, porque si no, es que no sonaría, básicamente. ¿Vale? ¿Y qué más nos encontramos? Pues mira, hay una tercera pieza que curiosamente es esta de aquí. ¿Y qué tenemos? Un filtro, pone ahí filtro, ¿vale? La frecuencia, y fijaros qué casualidad también, otra envolvente. Lo cual, si yo la amplificación la tengo así, cojo el filtro, ¿lo veis? Y mola, la sensación sonora no tiene nada que ver. Pero esto nos lo vamos a encontrar en todos los synths. Pero claro, en este synth vemos que hay o sea, está montada esta pieza, pero también abajo tenemos un segundo oscilador, un segundo filtro y una segunda amplificación. Vale, vamos a verlo aquí. ¿Qué haríamos para tener un synth un poco más completito, que se parezca bastante? Pues bueno, se trata de, si hay dos osciladores, hay dos VCAs, hay dos filtros, pues tenemos que hacer eso. Cogemos esto por una parte, vamos a duplicarlo. Venga, así, una SR. Ahora sí. Y vamos a poner la pieza que falta aquí. Vale, dos envolventes. Esto vamos a tirar un poco para allá. Y sí que ahora, en vez de ir directo, necesitamos un pequeño mixer. Por ejemplo este. Y vamos a conectar el otro synth aquí. Y el nuevo, la salida aquí a otro canal. Para que haya una mezcla. Y de aquí, ya podemos ir aquí. Ya tenemos este sonando. Pues tenemos que hacer dos caminos iguales. Vamos a coger aquí. Vamos. Voltio octava. La onda que queramos. Vamos a coger una diferente aquí. Entramos en el filtro por audio. Salimos del filtro en audio. Entramos a la amplificación. Y la amplificación ya está aquí. Pero nos faltan más piezas todavía. Vamos a abrir el filtro. Lo veis, ahora no se calla porque hay que mecanizar esto. Pues vamos a ir al gate, al control de voltaje, ya se calla. Vamos a poner esto así. Necesitamos también un control de voltaje para esta DSR. Gate. Bien, y fijaos ahora que ya tenemos dos osciladores con sus dos caminos funcionando. ¿Vale? Pues esto sería un synth sustractivo sencillito. ¿Qué tenemos en el sustractivo que sea diferente de los demás? Bueno, el sustractivo
sobre todo es que los caminos no se cruzan y esto sería como un CD, o sea, pues un deck de una cabina donde está sonando música, este es otro deck y cuando se juntan los dos se conservan las dos, como si tú pinchas dos canciones se siguen escuchando las dos, no se crea una nueva, totalmente diferente. Tú no pinchas un tema de house con uno de techno y sale una copla, ¿vale? Escuchas el de house y escuchas el de techno pero mezcladas. Y esto es lo que sucede con la síntesis sustractiva, que mola mucho porque es muy clara, muy certera, ¿vale? O sea que tú lo que buscas, lo consigues, ya sabes cómo se va a comportar, se puede controlar mucho. Y aquí no hay mejor o peor sinte, son simplemente modelos distintos de trabajar que cada uno ya iremos viendo que lo puedes usar de diferentes formas, porque al final cuando controlas la síntesis puedes pilotar muy bien los sonidos, básicamente. ¿Vale? Pero esto es una síntesis muy sencilla. Si yo aquí, por ejemplo, para que lo entendáis, si yo voy a poner un tipo de Q diferente para que sea mejor. Voy a poner solo un oscilador en marcha de momento. Tengo el primer oscilador, si pongo una señal sonidal que sea más pura. Ahí está sonando la segunda. Voy a quitar el filtro. Bueno, realmente la Sine no tendría que hacer eso, ¿eh? Tendría que salir un tono puro, pero aquí de puro tiene lo justico. Si pones otro tipo de onda, más armónicos, más armónicos. Pero lo que quiero decir, yo por ejemplo tengo un oscilador que hace esto y luego pongo otro oscilador en el sinte de abajo. Lo que estoy haciendo es, este lo he afinado diferente, más grave, ¿vale? Para que lo podáis ver. Y ahora cojo este segundo oscilador, vamos a activarlo. Uy. Y lo escucháis, el anterior y el nuevo. Pero los sonidos no han cambiado, se suma uno con otro y ya está. Vamos a ponerlos ya bien. Lo cual, con la síntesis sustractiva, cada uno de los son como un sinte más otro sinte que los mezclas y la suma de los dos pues son uno más el otro, ¿vale? Y no pasa nada nuevo. Pues esto es el sinte más básico que nos podamos encontrar. De hecho, hoy no meteré los LFOs. Vamos a tener dos clases de esto, ¿eh? Dos clases seguidas, ¿vale? O sea que estas dos clases son un poco duritas, pero lo entenderemos bastante mejor. Vale, pues dentro de la síntesis sustractiva hay alguna pieza que todavía se nos escapa. Vamos a echar un vistazo. Vamos a mirar el sinte de Ableton, por ejemplo, y vemos que tenemos un oscilador, un filtro, una amplificación. Un oscilador, un filtro y una amplificación. Y nos encontramos también una cosa más por aquí. Tenemos un LFO, que de momento sale apagado. ¿Qué es el LFO? Un oscilador de baja frecuencia. ¿Qué coño significa eso? Bueno, las máquinas, cuando estamos utilizando el control de voltaje como aquí, ¿no? Para automatizar, por ejemplo, el volumen o el filtro, como estábamos haciendo, pues podemos utilizar más cosas. Y una de ellas es el LFO. ¿Qué LFO qué es? Es un filtro, un oscilador de baja frecuencia, que lo que hace es simplemente, por ejemplo, vamos a poner uno. Ahí está, vamos a conectarlo. Y vamos a verlo. Y lo ves, el chaval pues está creando un tipo de onda, vamos a que sea más rápido. Lo ves, aquí por ejemplo está automatizando esto. ¿Por qué se utiliza un LFO? Pues muy sencillo. ¿Podríamos utilizar un oscilador normal? Sí, pero un oscilador normal
como hace de 20 hercios a 20.000 hercios, 20 ciclos por segundo es muy rápido. Y el LFO lo que hace es mandar una señal a menos frecuencia, puede ser a un hercio o, bueno, pues a diferentes ciclos más lentos que para automatizarlos son mejores. Y de hecho con los LFO se pueden emular bendings, puedes emular un bombo con una caída, puedes hacer un montón de cosas que además conoceréis. Entonces tenemos aquí también una onda triangular, una cuadrada, una sine, que la volvemos a ver, ahí está haciendo esta carga. ¿Y qué pasa? Que nosotros podemos automatizar lo que queramos con eso. O sea, el control de voltaje, ¿lo ves? Con el que utilizamos las ADSRs, que cuando yo toco mecaniza esta forma, ¿vale? Estamos en otro sinte, vamos aquí. ¿Lo veis? Que automatiza esta forma, el control de voltaje. Podemos automatizarlo con más cosas. De hecho, este control de voltaje de esta zona que utilizamos con ADSR, si yo le tiro el LFO dentro, ¿qué pasa? Que lo veis, estamos automatizándolo con el LFO. A ver si me deja. Ay, perdona. Lo cual con esto podemos automatizar filtros, tonos, lo que queramos, porque si yo, por ejemplo, este filtro lo pongo el LFO, por ejemplo, a que mecanice esto, pues lo hará. Si me pongo el pitch, lo hará también. Ah, no, este es el width, perdona. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en la frecuencia. Vale, ahora está mecanizando esto. Si yo lo pongo en un filtro, pues mecanizará el filtro. Ay, joder, lo estoy haciendo todo el rato al revés de estas. Sine, control de voltaje. Lo vamos a poner, por ejemplo, aquí. Me voy a dejar los dos, que cabrón. Suelta ahí. Vamos a bajar esto un momento. Vale. Venga, voy a hacer que utilice automatización del filtro. ¿Lo entendéis? Automatiza todo. Mola. O sea, con esto ya veréis que se pueden hacer un montón de cosas. Claro, con los LFOs lo que hacemos es crear automatizaciones por control de voltaje, por entrada de control de voltaje, a volúmenes, a filtros, lo que nos dé la gana, a los tonos y muchas más cosas, ¿vale? Esta pieza os ha matado un poco, ¿no? Venga, vamos a hacer una primera ronda de preguntas de esta sacudida mental. ¿Vale? Venga, os dejo un minuto para pensarlo y escribirlo.
Vale, entonces, no, sí que has visto síntesis sustractiva porque prácticamente todos los sintes lo son, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Pues mira, por ejemplo, vamos a entenderlo un poco, vamos a darle un poco de forma, ¿ok? Por ejemplo. A ver, no, drum blues. Esto es demasiado, ¿eh? Venga. Vamos a flipar un poco. Por ejemplo, con el analog. ¿Qué puedo conseguir con un sinte de este rollo? Pues bueno, pues por ejemplo, si yo quiero tener algo muy controlado y que mole, pues yo utilizaría más bien algo así, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo ya sé y digo, vale, cojo el analog ahora. Es importante que sepáis también cómo van los caminos. De hecho, hay una parte cuando te pones aquí en el volumen principal que salen estos códigos de aquí. Y estos códigos llevan un conexionado. Joder, es que no puedo ampliarlo, coño. No sé por qué se acerca cuando yo quiero que se acerque. Donde te pone, pues, por ejemplo, aquí que va el filtro de abajo. O sea, los dos osciladores pasan por el mismo filtro y la misma aplicación. Bueno, cada uno de los caminos. Y este, por ejemplo, es el camino que van todos rectos, ¿vale? Cada uno de ellos con su frecuencia. Pues yo sé que, por ejemplo, en este caso digo, vale, pues si es que quiero un bajo, imaginaros, que sea bastante subgrave, vamos a verlo en frecuencias, y que sea una senoidal. Senoidal es un tono puro, mira, este lo hace mejor, ¿vale? Entonces quiero, ¿vale? Que haga, vale, digo, esto se está haciendo una escala mayor, el hijo puta. A ver, ahora sí. Y digo, vale, yo tengo mi onda grave por una parte y quiero que el bajo también tenga, pues por ejemplo, eso, un poco de sierra, pero que no esté abierta. Puedo decirle con la frecuencia que esté más cerrado, ¿vale? Y quiero la automatización que haga más cortado, más cerrado todavía, y le voy a hacer una octava más agudo, o sea que suba una octava, y lo junto con mi oscilador, lo cual he tenido, aquí acabo de hacer un mix puro y duro de ese tono grave que he hecho, este de aquí arriba, más este. No hay nada nuevo, se mezcla uno con el otro, cada uno por su camino y es cojonudo, ¿vale? Entonces yo ya tengo un control siempre de la hostia, qué tipo de onda, cómo la quiero y ya está, ¿vale? Entonces, por ejemplo, traigo. Y ya digo, vale, si yo quiero otro tipo de onda, si es senoidal, sean dos senoidales. Ahí están. Si pongo una cuadrada, tengo la cuadrada aquí más la senoidal que he dejado aquí abajo, fijaros. Control total. Ya sabemos que esa síntesis es lo que nos da, cada uno va por su camino, control máximo. Pero hay muchas más cositas para jugar, ¿vale? Aunque son más complejas, pero con resultados absolutamente diferentes. Vale, ahora nos vamos a ir un poco de la olla, ¿vale? Tenemos el analog, como habéis visto, Instruments,
analog, que tenemos una síntesis sustractiva pura y dura. Pero cuando hablamos de síntesis sustractiva FM, wavetable, pensamos como, pues serán síntesis totalmente diferentes. No, en realidad es un tema de conexionados o de tipo de oscilador. Chimpón. Vamos a verlos. Vamos a volver al cardinal. Volvemos a cardinal. Y vamos a ver la síntesis FM. En realidad solo hay una diferencia. Vamos a desconectar esto de aquí. Quitamos todo un momento. Y aquí vamos a hacer algo absolutamente diferente, que nos va a convertir esta síntesis, este camino, en una síntesis FM, que significa frecuencia modulada. ¿Qué es la frecuencia modulada? En realidad, la frecuencia modulada, que suena de la radio, lo que hacen es, sobre una señal portadora, aplicarle una moduladora de la portadora. Y diréis, ¿qué cojones es eso? Bueno, pues eso significa que hay una señal original y hay otra señal que revienta la original, básicamente, que le crea una codificación nueva, ¿vale? Y diréis, ¿qué coño significa eso? Pues poco a poco lo entenderéis. Ahora fijaros, por ejemplo, acabo de desconectar toda la parte de abajo, todas las piezas, todas. Y yo, cuando tocaba aquí, como lo he desconectado también, no suena. No suena porque... ¿Por qué no suena ahora? Así que el filtro está cerrado. Vale. ¡Upa! ¡Ay, no te vayas! Vamos a quitar el F del medio, que no sirve para nada. Esto no pinta nada aquí, ¿dónde lo he cogido? Bueno, fuera. Vamos a bajar el filtro. Lo voy a abrir. Vale. Tenemos aquí... En realidad el filtro ahora ya no nos hace falta de momento, pero bueno. Tenemos este VCO que con una señal senoidal, que no acaba de ser senoidal en este sinte, ¿vale? Que suena por este canal. Ya está, sin más. Pasa por el VCA y suena. La síntesis FM se trata simplemente de coger otro oscilador. Vamos a poner el voltio octavo también. Y le vamos a decir, esta señal, en vez de que vaya todo el camino por aquí, se va a follar este oscilador. Y ops. Cuanto más intercede. Y esto está creando armónicos super frikis. Y de hecho, cuando trabajamos una frecuencia modulada, mola que pase por un camino también de amplificación, por ejemplo, para automatizar la entrada de aquí, ¿vale? O sea, quiero que la señal que entra, en vez de destrozarle desde el segundo cero, ¿vale?, la destrocé con la forma de una DSR, lo cual utilizo una amplificación y una DSR. Y ahora voy a decirle que la señal senoidal pase por aquí, al in, vaya al out. Oye, esto es lo mismo. Aquí ya os empezáis a volver locos, ¿eh? Que vaya aquí. Pero vamos a dar un control de voltaje. Y ahora que vemos gate. Vale, y lo veis que está saliendo algo completamente nuevo. O sea, desde dos senoidales están creando un montón de armónicos. Esto es muy friki, pero con unos resultados brutales. Vamos a verlo sobre un sinte muy bueno que tiene Ableton. Y vamos al operator. Patabán, lo tiro aquí. Aquí en este operator, en vez de tener dos osciladores, tenemos 4, pero vamos a trabajar solo con 2.
¿Lo veis? Cuando me pongo encima de un oscilador siempre nos sale la amplificación por defecto, ¿vale? O sea, esta envolvente, esta de aquí, la amplificación con la SR. O sea, yo me pongo aquí y tal cual me pongo encima, ¿lo veis? Vamos a ver las frecuencias que se generan en una síntesis FM. Vale, tengo aquí un tono puro, ¿lo veis? Y toco varias notas y cada una ha generado un tono puro. Ahora, tengo otra señal aquí, que en este caso es una señal senoidal. Además aquí ves cada una de las señales. Yo puedo tener, ¿lo ves? Diferentes tipos de onda, sierras, cuadradas, con diferentes armónicos, pero voy a pillar una senoidal. Tengo un tono. En principio, si estuviésemos en una sustractiva, al subir otra senoidal, pues tendríamos dos tonos puros. Pero ¿qué pasa? Que ahora cuando subamos, fijaros. ¿Veis? Diferentes armónicos, mucho más aleatorios. Pero esto podría generar... ¡Opa! Un órgano. Ups, nos encontramos una serie de armónicos que están generando de una forma aleatoria otra historia. Y esto es súper interesante. Pero no se queda ahí. Puedes hacer cosas que parezcan más puras o cosas que sean mucho más electrónicas. Yo, por ejemplo, ahora quiero hacer un bajo, en vez del de antes que era como muy controlado, ¿no? Quiero algo con armónicos más libres, más frikis. Vamos a crear algo guay. Venga. Sustractiva. FM. Es un puto pasote. A mí es la que más me gusta, es la FM, ¿eh? Es muy friki, pero es tremenda. Y aquí lo único que pasa es que cada oscilador se folla al anterior oscilador, saliendo cosas nuevas. Tremendo. Bien. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues simplemente he puesto otro oscilador que se folla a este y entonces salen cosas nuevas, que es súper guay. ¿Vale? Esto es síntesis FM. Fijaros que este VCO ya no está conectado al máster, ¿eh? No suena por aquí ya. Aquí solo está conectado directamente la parte de arriba. O sea, esto ya no haría falta. Esto va así. Solo suena este oscilador y el segundo oscilador tiene sexo molón con este de aquí, ¿vale? Creándole pues estas movidas. FM, muy aleatoria pero muy guapa. Crea unos armónicos de cosas muy electrónicas, muy acústicas, muy frikis, y eso sí, controlarlo es imposible. Ahí sí que tú vas al ensayo horror y a ver qué pasa, cómo me gusta, cómo suena. Sí que al final lo vas entendiendo, ¿eh? Consigues más o menos lo que quieres, pero no es tan exacto como la sustractiva, que las ondas salen igual, perfectas. Bien. Nada, vamos a pasear. Y la clase siguiente vamos a ir aplicando todo a todo y ya veréis que es súper guay. Y aprenderemos a hacer muchos sonidos.
¿Qué más tenemos? Habréis oído hablar del wavetable. ¿De qué se trata el wavetable? Pues en realidad lo que han hecho es, dicen, bueno, vamos a cambiar el oscilador. Voy a cargarme esto para que nos explote el cerebro. Pum, 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 pum. En realidad, el wavetable lo que tiene es un oscilador, pero que es diferente, que funciona con una tabla de ondas, lo cual, a ver si por aquí tengo uno, wavetable, sí que había uno, ¿no? Vale, aquí lo tenemos. Tenemos tablas de ondas, ¿vale? O sea que aquí lo que han hecho es para que lo entendáis como si fuese una grabación, pero tiene el voltio octava, su salida igual de audio, ¿vale? Vamos a ver, siempre me he cargado algo importante. Bueno, está con el filtro. Espera que estamos pasando en otra pista. Vale, y aquí lo que tenemos, a ver cómo se cambia aquí, no me acuerdo ahora cómo se cambia, así. Vale, tenemos un wavetable position que, fíjate, nos hace una transición de unas ondas a otras, y esto nos permite automatizarlo. Por ejemplo, en vez de utilizar este filtro, voy a automatizar el wavetable. Venga, entro aquí en posición, vamos a subirle la automatización. ¿Lo veis? Y ahora estoy automatizando esta ruleta. Pero bueno, este wavetable es muy cutre. Vamos al wavetable de Ableton. Chao, pescado. Vamos a crear una pista nueva y cargamos Instruments Wavetable. Y fijaros ahora, si es que todos los sintes tienen lo mismo. ¿Qué nos encontramos? En lo que sería el oscilador, que ya va con amplificación. Ya, perfecto. Luego tenemos una envolvente, que la podemos mandar donde queramos, que lo aprenderemos en la siguiente clase, que si no es too much cerebral, solo quiero que entendáis la síntesis un poco por encima. Otra envolvente para utilizar lo que queramos y un LFO. En realidad aquí en este sinte lo que haces es, os lo voy a enseñar un poco, pero no miréis que os volvéis locos. La amplificación ya está. Vale. Si yo tengo frecuencia aquí, la puedo asignar a una envolvente, por ejemplo. Esto os lo enseño en la siguiente clase, solo es para que lo veáis un poco. Con esta automatización. ¿Vale? Y luego tenemos el wavetable, como habéis visto antes, que pasa de una onda a otra, que la podría automatizar con otra envolvente, por ejemplo. Vamos a ponerla así. En la 3. Ah, no, está aquí, joder. Lo cual tenemos un oscilador que puede hacer barridos. Pero estos osciladores, como son tablas de onda, podemos meter lo que nos salga de los huevos. O sea, es un oscilador que acepta la del pulpo. Y tenemos 1000 tipos de movidas. Básicos, pero podemos ir a filtros, distorsionados. Ahí para dar y aburrir, ¿eh? Incluso podría ser más gracioso. Por ejemplo, voy a hacer... Le digo al oscilador, tú te vas a comer una grabación de una voz. Vamos a coger por aquí. Joder, que una voz... House vocals, venga. Más cortita. Más cortita, ¿eh? ¿Sí ahí? Qué cara, espera, ya está. A ver. Bueno, esto no. Lo arrastro encima y ya tengo aquí esto. Si yo toco,
O sea, muy friki, ¿no? Pero estoy utilizando esa voz para generar esto. Pero ¿cómo está organizada la voz que he tirado aquí? En realidad, si yo voy a mecanizar con la envolvente, por ejemplo, esto fuera, vale, quiero hacer esto, y aquí ahora tenemos el principio de la grabación y el final. Fijaros, voy a automatizar esto con esta envolvente. Venga, claro. Más abajo. Bien, podemos friquear de puta madre. O sea, aquí al final tenemos tantas opciones que esto se trata de disfruta, hijo puta, ¿sabes? Básicamente. Pero bueno, la tabla de ondas lo bueno que tiene es que tenemos la opción de ir de un sitio a otro y automatizarlo con lo que queramos, como si lo quiera automatizar con el LFO. Bueno, aquí. Vamos a quitar esta posición de aquí. Reiterar. Vale, súper loco. Y tenemos también dos osciladores. O sea, podría poner en esto. Vamos a normalizarlo un poco. Y el segundo oscilador, una senoidal. Y esto iremos viendo cómo utilizarlo en la parte creativa, cuando utilizo uno, cuando utilizo otro. Y ya veréis que es que se puede hacer la de redios con esos tres, ¿vale? Y voy a terminar la segada cerebral con para mí el que más fácil de todos. El sampler. Hay más, porque hay aditivas y tal, pero con esto puedes liar la parda. ¿El sampler qué es? Bueno, el sampler, que me lo dejo para el final para que ya no se estalle el cerebro más. De hecho, vamos a hacer ese bajo también con un wavetable, venga. Bajo wavetable, un FM, un sustractivo. ¿Vale? Mola, ¿eh? O sea, son conceptos muy diferentes teniendo las mismas piezas. Y el último que quiero que veamos, que es el sampler, es muy sencillo. Vamos a coger el simpler. Vamos a coger el simpler, por ejemplo. Instruments. Simpler. Empezamos por este, luego veremos el sampler, ¿eh? Hoy no, que se nos mató. ¿De qué se trata esto? Pues en realidad es muy sencillo. Si yo tiro ahí una voz, por ejemplo. A ver, pero es que quiero... No, voy a coger mejor un sonido suelto. No, sí, voy a coger una puta voz. Vamos a ponerla desde el principio. Bueno, si yo toco el teclado... Lo ha distribuido en todo el teclado. Vale, pero veis que toca abajo y va más lento y arriba más rápido. He cogido el sampler, los simplers, ¿no? Espera, perdona, Instruments. Lo veis, me he equivocado, Simpler, que quiero empezar por simpler. Librerías de audio, cojo la misma voz otra vez. Chaca, lo tiro aquí.
¿Y aquí qué pasa? Pues si yo toco... Lo tengo en todo el teclado. Claro, cuanto más arriba le doy, más rápido va. Y por eso tenemos un botón de warp para que lo warpee y... ¿Está warpeado o no? A ver. Vale, y toque la escala que toque, va igual de rápido, la nota. Lo cual, como veis, el sampler lo único que hace es tú has puesto un sonido y te lo distribuye por todo el teclado. Cuidado, los samplers, cuando tú coges un sonido muy bien hecho, ¿por qué pesan tanto? Porque, por ejemplo, un piano no han cogido una nota de piano en una nota y venga, lo distribuyo por todo el piano y suena de puta madre. No, cuando estamos con un sampler un poco más potente que es de un piano, pues lógicamente han cargado en cada nota un montón de notas diferentes con Velocity, que ya lo entendremos en la siguiente clase, y según lo que toques suena una nota por cada uno. Y de hecho, cuando vamos a un sampler muy potente, como podría ser por ejemplo el Contact Synth, vamos a ver un Contact 8. ¿Dónde estás, hijo de fruta? Aquí. Nos encontramos, porque claro, un sonido de una tecla de piano, pues igual sería 2 megas, como mucho. Ay, me he pasado. Sin embargo... ¿Hello? ¿Ha pasado en mi cara o qué? Sí, ¿no? Flying. You build the fling in the lane. Vale. Por ejemplo, el Conta, que es un sampler a lo bestia. Claro, los sonidos pesan mogollón. De hecho, hay algunos sonidos que pesan del rollo... algunos bancos 20 gigas. ¿Sabes? Una puta locura de enfermedad. Vamos a ver, vamos a hacer un view antiguo, Classic View. Voy a cargar un piano, por ejemplo. El David X. Yo que sé, cualquiera de estos. A ver qué hay por aquí. Blu, 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 blu. Venga. Tardará un poco en cargarlo. Vale. Y aquí, lógicamente, cuando yo toco un piano, aquí no han puesto una nota en cada... o sea, una nota de un piano y la han llevado a todos, sino que los han captado de la hostia en 1000 fórmulas. Lo cual, fijaros, ¿para qué viene Wild Sampler? Pues para todo lo que no podamos conseguir con la síntesis. ¿Vale? Si yo quiero un piano de puta madre, una batería de los Abbey Roads o lo que sea, o unos metales, pues me vengo aquí, a un sampler. Y para todo lo demás, pues utilizo diferentes síntesis. ¿Vale? Venga, vamos a ver si vamos con la ronda de preguntas. Os dejo ahí 3 o 4 minutos para que penséis. Pero bueno, en la siguiente clase empezaremos casi por rondas de preguntas de hoy. Venga, os dejo un par de minutitos. No se para el vídeo.
Bueno, imaginaría que no habría muchas preguntas porque estáis ahí un poco en shock, entiendo. Pero el mensaje de esta clase no es que os pongáis, el que quiera que lo haga, no es que os pongáis, venga, voy a ver la clase al milímetro y me voy a hacer sustractiva, me voy a hacer una FM, me voy a hacer tal, me voy a poner un sampler. No, o sea, aquí es básicamente, eh, quiero que por primera vez he abierto la veda de que hay varios tipos de síntesis, que vamos a utilizar unos y otros, pero tranquilos, porque vamos a empezar a hacer música dentro de muy poco y vais a ver cómo voy decidiendo cómo uso las cosas. Pero serán decisiones mías. Por eso os estoy enseñando la síntesis desde las tripas, porque quiero que cada uno la aplique a lo que a él le apetezca. ¿Vale? Pongamos una DSR en nuestras vidas, claro, esa es la idea. ¿Vale? Y luego aún veréis más, los LFOs, las ASRs, nos las encontraremos también en efectos, en mogollón de cosas. O sea, podemos automatizar no solo eso, podemos automatizar todo lo que nos dé la gana en Ableton. Plugins de Ableton, de Reverb, cualquier parámetro con un LFO. Podemos gestionar todo con todo, ¿vale? O sea, es muy friki, es muy guay. Pero las cosas están por algo y sirven para algo. O sea, cuando tú, en la siguiente clase os enseñaré a hacer un bombo, un hat, un tal, pues unos cuantos sonidos básicos. Y veréis que, hostia, en realidad está muy bien pensado. O sea, un bombo, por ejemplo, es algo que sube y baja muy rápido, ¿no? Y entonces yo cojo una sonida y le hago que haga piu, pero mucho más rápido, tú, y hace tú. Hostia, es un bombo. ¿Vale? O sea que al final veréis que hay muchas cosas que dan sentido. Además, cuando tengáis la síntesis más clara y lo entendáis, también os ayudará a sacar mejor sonido. ¿Vale? O sea, es un buen ayudante para mejorar, entender las frecuencias, las ondas. Estudiaremos la diferencia entre armónicos de unos sonidos y otros. Y poco a poco iréis entendiendo y os va a encantar, ¿sabes? Pero ya os digo, por favor, los nuevos o los que no teníais esto, no lo entendíais, no intentéis entender esta clase, solo el concepto general, ¿vale? Y ya está. Y ya lo iremos viendo poco a poco. O sea, eso es sota, caballo y rey, ¿vale? Pues nada, familia, nos vemos. Yo estoy en shock, tal cual, pero bueno, poco a poco. Sí, por eso estás en shock porque te has encontrado de repente unas piezas raras. Pero como vamos a estar tanto tiempo usándolos, y lo entenderéis todos, todo el mundo lo entiende. Está hecho para que la gente lo entienda. Al principio entiendo que el primer día es una hostia, ¡pam! ¿Qué ha pasado aquí? Pero no os preocupéis, ya os habéis dado la primera tortica y, y no pasa nada porque lo iréis entendiendo, cada vez lo iréis viendo mejor y en unos meses lo tendréis súper integrado, ¿sabes? Pero en pocos cursos por ahí se da síntesis entendiéndola desde dentro y creo que es súper importante porque ni es tan difícil, lo que es que hay que verla bastante, ¿sabes? Y, y cuando se entiende te cambia todo porque tienes un control de la producción mucho, mucho más profunda, no tiene nada que ver. Vale. Eres un crack, eso está claro. No, no, Alexis es una bestia, por ejemplo, o Chus. Yo soy un aprendiz de mago con la síntesis, comparado con estos. Pues nada, chicos, os voy a dejar. Os voy a dejar ya y nos vemos el martes. Espero que no os haya machacado mucho el cerebro. Y tampoco la veáis 20 veces, no hace falta para nada. Buen fin de... What's great is that Francis Farmer who's going to have a bunch on Seattle. What about it? Denomination machine? Find out that. Dreamland.